finales de los años 70 y a raíz de la publicación de un libro del escritor Gerard de Sèvres titulado El oro de Rennes, el pequeño pueblo francés de Rennes-le-Château ha recibido una gran cantidad de turismo, asociados casi siempre a lo paranormal y a lo esotérico, debido a la leyenda moderna que hay en torno a su antiguo párroco, Berenguer Saunier. Asimismo, a comienzos del siglo XXI y gracias al éxito del libro El Código da Vinci, ese interés ha aumentado ya que el argumento de esta novela tiene numerosas conexiones con la leyenda del párroco de Rennes-le-Château y con el presunto tesoro que hay escondido en dicho enclave. En este sentido, Berenguer Saunier fue el párroco de Rennes-le-Château entre los años 1885 y 1909. Hablamos de un sacerdote que llegó a desafiar a varios sectores de la Iglesia y que se convirtió en el protagonista de una serie de leyendas surgidas en la segunda mitad del siglo XX que lo relacionaron con sociedades secretas y diferentes teorías conspirativas. Precisamente, y tras años de investigación, nuestro siguiente invitado, en su última obra, nos muestra nuevas claves que complementan la historia de este enigmático lugar y que, de alguna manera, profundizan en su posible vínculo con diferentes sociedades secretas. Y para hablar de Rennes-le-Château y sus claves iniciáticas, nos acompaña esta noche en Luces en la Oscuridad Carlos Mesa, periodista especializado en nuevas tecnologías y enigmas de la historia, investigador, escritor y autor de esta su última obra, Las sociedades secretas de Rennes-le-Château, de Adalid Ediciones. Carlos Mesa, muy buenas noches. Buenas noches, Jordi. Bienvenido. Pues muchas gracias. Antes de abordar, como decíamos, algunos de los puntos de tu obra, Carlos, ¿cuál consideras que ha sido la contribución, por ejemplo, del escritor Dan Brown, autor del Código da Vinci, en el mito y la leyenda de este enclave, Rennes-le-Château? Es el que vuelve otra vez a dar a conocer el pueblo, ¿no? Esto ha sucedido siempre a lo largo del tiempo. Como decimos, fue primero Gerard de Sèvres y después Henry Lincoln, Bacon y Lake, a través de aquella obra que se llamó El Enigma Sagrado y que todavía hoy en día es fácil de encontrar. Pero después será el propio Dan Brown, basándose precisamente en el libro del Enigma Sagrado, donde cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, pues él va a novelar esa historia que ya la habíamos conocido en formato ensayo, ¿no? Y le da un aire más interesante, ¿no? Apuntas que al respecto hay toda una serie de mitos y leyendas acumulados con el paso del tiempo, ¿no? Que para algunos son simples fraudes y para otros ocultan una verdad escondida. ¿Cuál es tu opinión acerca, por ejemplo, del misterio relativo a la extraña iglesia decorada al gusto del párroco Saunier? ¿Qué nos puedes contar de la iconografía de esta iglesia de Rennes-le-Château? Pues mira, previamente pondremos un poquito a la gente al día, sí, ¿no? Berenguer Saunier, para refrescar a la memoria de aquellos que ya conozcan algo la historia y de quienes no la conozcan, diremos que es un cura que está enviado a Rennes-le-Château, a un pueblecito de apenas 200-300 habitantes de finales del siglo XIX, más que nada porque este hombre no seguía las directrices del arzobispado que decía que tenían que ponerse a bien con la República Francesa, ¿no? Este hombre era más bien de ideas monárquicas y conservadoras. Dado que en esas misas que él realizaba siempre habían diatribas contra la República Francesa, pues esto no sentaba muy bien a los parroquianos, y los parroquianos pues realizaban sus quejas al arzobispado de Carcassonne, ¿no? Con lo cual Berenguer Saunier fue destinado a un pueblecito de apenas, como digo, 200-300 habitantes encima de una colina para no molestar demasiado, ¿no? Una especie de exilio, por decirlo de alguna forma. Y cuando llega allá, el buen hombre se encuentra con una iglesia completamente destruida que poquito a poquito intentará ir reformando. Y mira qué casualidad, tropezó con algo que debía ser muy interesante. Este hombre, de repente, de la noche a la mañana, se va a enriquecer y, bueno, va a reconvertir toda esa iglesia derruida desde hace unos cuantos siglos, la va a convertir en una especie de icono desproporcionado, ¿no? Donde vemos allí una serie de barroquismos y un gusto kitsch muy extraño dentro del interior de la iglesia que todavía hoy en día nos llama poderosamente la atención. La pregunta primero sería, ¿qué es lo que encontró?
Sí. Y segundo, porque la decora de esa forma tan peculiar, ¿no? Que cualquiera que vaya allá enseguida pues se va a dar cuenta, ¿no? Esos colores tan chillones, esas columnas egipcias a mitad de la iglesia, ¿no? Ese suelo aderezado, esa especie de diablo ahí colocado en forma de pila de agua bendita, dándonos la bienvenida. Asmodeo, que ahora hablaremos. El número 22, si hablamos de la iconografía, de los símbolos, ¿no? Es recurrente en toda la obra de este abad Saunier. El pórtico de la entrada de la iglesia está resguardado también por un compás de 30 grados, símbolo masónico, y justo debajo hay una María Magdalena que sostiene un crucifijo con una inscripción en latín que significa "con este signo vencerás", una frase utilizada por el emperador Constantino en la batalla del puente Milvio. ¿Es cierto, Carlos, que la iglesia de Rennes-le-Château está dedicada a María Magdalena? Parece que sí, en el pórtico de la entrada lo dice bien claro. Y además, extrañamente lo lees en castellano, ¿no? En realidad seguramente es latín, porque se dice de la misma manera María Magdalena en latín que en castellano. María Magdalena tiene una festividad que, como todos sabemos, después del Concilio Vaticano II fue aprobada el 22 de julio, y el número 22 es el recurrente de María Magdalena, un número gnóstico, por cierto. Así que el número 22 es bastante habitual de encontrárselo por allá. Algunos dirán que es una simple coincidencia, pero sale muy a menudo. Cuando tú decías, con este signo le vencerás, bueno, pues allí cuando sumamos las letras en francés nos aparece el número 22. En el número de peldaños que hay a la hora de subir a la Torre Magdala. Bueno, quizás si hablamos de esa iconografía también, el elemento más renombrado de la historia de Rennes-le-Château sea el que comentabas ahora, ¿no? El demonio de Asmodeo, ¿no? En forma de pila de agua bendita, ¿no? ¿Qué función desempeña este demonio? ¿En qué sentido es el guardián del umbral de esta iglesia? El demonio de Asmodeo, según algunos antiguos libros hebraicos, es el guardián del templo de Salomón. De hecho, engañó a Salomón en alguna otra ocasión, pero luego al final Salomón, después de un cierto periplo, pudo recuperar un anillo con el que podía someter al propio diablo y lo volvió otra vez a convertir en el guardián del templo de Salomón. De modo que si realmente aquel es Asmodeo, está resguardando el templo de Salomón. Y de hecho, cuando accedemos a su interior, lo primero que vemos es que el suelo es ajedrezado, como precisamente se describe en el libro de los Reyes del Antiguo Testamento, y aquí es cuando lo vinculamos con el tema de la masonería, ¿no? Porque la masonería siempre utiliza, bueno, la masonería cree que el primer gran arquitecto fue el propio Salomón, bueno, en este caso Hiranabif o Jeroboam, que estaba a las órdenes de Salomón. Y tanto es así que incluso en época medieval había un gran secretismo para saber cómo construir las columnas salomónicas, ¿no? Cualquiera que sepa un poquito de albañilería sabrá que son tremendamente complicadas de hacer con 4 cuerdas. Hoy en día, con los recursos que tenemos, sería algo más fácil, pero en época medieval era bastante difícil. Por lo tanto, ese conocimiento que entraba en esa masonería operativa por ver cómo se realizaban estas columnas que te acabo de describir, pues formaban parte de todo ese intrínseco relacionado con el tema del templo de Salomón. O sea que podemos decir entonces, Carlos, que esta iglesia está decorada al estilo del templo salomónico, al igual que las logias masónicas. Sí, y inclusive en alguna que otra pintura allí dentro también vemos, al examinar el Vía Crucis de cerca, vemos que aparece por allá alguna que otra torre del antiguo templo de Salomón. Tal y como apunta nuestro invitado, los masones se consideran continuadores de la Orden del Temple y por tanto sus logias están decoradas al estilo del templo salomónico, incluyendo las famosas columnas principales Boaz y Jaquín, ¿no? Y Jaquín. De hecho, el suelo de damero de la iglesia de Rennes-le-Château ya se menciona en el templo del rey Salomón, ¿no? ¿Es cierto que dicho suelo nos conduce a un singular fenómeno que se da durante el mes de enero? Bueno, esto es una historia que circulaba por allá y que de hecho ha sido comentada en sucesivas ocasiones, pero este fenómeno luminoso yo diría que se produce prácticamente todos los días, porque cuando realmente el sol se coloca a primera hora de la mañana, cuando se introduce por el este a través de uno de los ventanales, estás viendo que siempre ilumina más o menos la misma zona del suelo. Eso quiere decir que no hay que esperar a que llegue estos primeros meses del año para ver ese fenómeno de las manzanas azules que dicen que sucede, ¿no? Yo lo veo casi siempre que hay luz a primera hora de la mañana y simplemente entrando en la iglesia de Rennes-le-Château cualquier día del año. Podemos decir que cuando uno entra a este enigmático templo de Rennes-le-Château comienza de alguna manera a evocar connotaciones iniciáticas con ese aire masónico y también martinista, podríamos decir. Sí, es que aquí se dan dos cosas. Tú entras allí dentro y ves mucha rodilla al descubierto.
Las rodillas al descubierto, para quienes no lo sepan, forman parte de esos ritos iniciáticos masónicos. El iniciado masón, cuando tiene que desembarazarse de todo ese cuerpo terrenal humano para renacer como masón, pues se tiene que presentar de una forma muy humilde al templo, que no deja de ser una imitación del templo de Salomón, para lo cual, pues bueno, va, por decirlo de alguna manera, dando sensación de que es un pobre cuyo espíritu necesita ser alimentado, donde necesita ese conocimiento, ¿no? Con unos ciertos hombros al descubierto, la ropa que parezca que está hecha a jirones, y aparece con una rodilla. La primera vez que uno se introduce en un templo masónico, como digo, siendo iniciado, aparece con una rodilla al descubierto. Si es la rodilla izquierda, nos habla del grado de aprendiz, de modo que aquel que entra con esa rodilla izquierda al descubierto y con un dedo apuntándose hacia la misma, está indicando precisamente que quiere introducirse dentro de ese grado de aprendiz, dentro de los ritos masónicos. Pues bien, tú accedes a la iglesia de Relais-Château y te das cuenta de que San Juan está bautizando la figura de Jesús, y Jesús tiene una rodilla al descubierto, y precisamente es la rodilla izquierda, la rodilla de aprendiz. Pero es que también te lo vas a encontrar con San Roque y con algún elemento más allá. Es decir, aparecen varias rodillas al descubierto, lo cual te llama mucho la atención. Respecto al tema martinista, esta es otra. Digamos que dentro de la masonería hay como unos 200 ritos diferentes. Eso quiere decir que hay muchísimas formas de estudiar masonería. De modo que los masones unas veces ven unas cosas y otros ven otras completamente distintas. Lo digo más que nada porque el rito más común es uno que se llama el rito escocés antiguo aceptado. Es el más conocido y el más divulgado, creo que por toda Europa. Pero hay 200 ritos diferentes. Hay 200 ritos diferentes, claro. ¿Qué ocurre? Que te puede llegar un hermano masón del rito escocés antiguo aceptado, entra allí dentro y dice, yo aquí no veo nada. Pero tenemos otro rito, que es el rito de Misraim Memphis, o el Memphis Misraim, es decir, el Alto y Bajo Egipto, ¿no? Es el rito egipcio de la masonería, y cuando uno entra allí y pertenece a este rito, enseguida se encuentra como en casa y dice, esto me suena, esto lo he visto, esto lo vivo cada mes en esas reuniones mensuales que hace cada rito, ¿no? Que se llaman tenidas, pero no acaba de encajar del todo. Es que se parece, pero tiene como pequeños fallitos que no sabe si son para despistar o es que están hechos a propósito. Así que empiezas a indagar un poquito más dentro de la historia y de los enigmas de la historia, y resulta ser que hubo un momento en que hubo una derivación en el siglo XIX del rito egipcio que se transformó en lo que hoy en día llamamos el martinismo. Y el martinismo es una sociedad fundada por Martínez de Pascualí que en realidad tiene bastante de masonería, pero también de cristianismo esotérico. Eso quiere decir que quien lo practica te da a entender que conoce perfectamente esta simbología iniciática, pero que no ha olvidado para nada su parte crística. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque un cura puede ser masón. Podría, pero no es lo habitual. Pero un cura puede ser martinista, es decir, puede estar metido dentro de una sociedad sin haber abandonado esa parte de creencia en la figura de Cristo. Esto ya encaja más. Así que el martinismo, yo diría, bajo mi punto de vista, que es la sociedad que está detrás de la iglesia de Relais-Château. La orden martinista fue creada hacia 1890 por Papus y Augustin Chabousseau, entre otras personalidades del esoterismo, para transmitir la iniciación y doctrina de Martínez de Pascuali, ¿no? Y de Louis Claude de Saint Martin, de quien dicha orden toma su nombre, ¿no? Bueno, lo que está claro, lo que hemos dicho hasta ahora, Carlos, lo que podemos decir es que toda la iglesia de Relais-Château está decorada al uso del rito masónico egipcio, columnas incluidas, ¿no? Y que cualquier iniciado de este rito puede comprobar in situ. Las va a descubrir de inmediato. Además, hay mucho más, inclusive ya los que conocen los llamados signos masónicos verán que, incluida María Magdalena, está haciendo un conocido signo, uno que llamaríamos algo así como a mí los hijos de la viuda, ¿no? Es decir, está llamando para que acudan en su ayuda, ¿no? Hablabas ahora, Carlos, del vínculo entre masonería e iglesia. ¿Hasta qué grado la masonería ha estado o está instalada dentro del catolicismo? ¿Existen muchos sacerdotes masones? Los hubo y no estaría convencido de que fuera así. Hoy en día quizá no. Pero que los hubo en el pasado, sí, en el siglo XVIII y... Jesuita José Ferrer, ¿no? Exacto, y yendo también en el siglo XIX, sobre todo por la zona de Francia.
pues te daría toda la razón. Llegado el siglo XX y después de las condenas que se realizaron y sobre todo por aquella de Pío X, yo diría que esto es prácticamente improbable, ¿no? Y ya no te digo ya nada en estos tiempos modernos donde Benedicto XVI también volvió otra vez a condenar la masonería, ¿no? Así que es muy improbable de que esto ocurra. Pero claro, entiendo que si el párroco de René-le-Château, Berenguer Saunier, restauró la iglesia, entiendo yo que este párroco podría ser masón. Pudo pertenecer a una sociedad iniciática. De eso estoy convencido. Él tiene uno de estos problemillas donde vuelve otra vez a estar suspendido a divinis y bueno, se refugia en París. Y allá su hermano le va presentando a grandes personalidades de la ciudad de París y entre ellos pues va conociendo sobre todo a gente muy vinculada a estos movimientos esotéricos e iniciáticos que existían en el París del siglo XIX. Probablemente allí tomara contacto con alguna de estas sociedades. Y referido a todo esto que estamos comentando, Carlos, ¿qué es el rito primitivo de los filadelfos? ¿En qué sentido dicho rito se ocupa del cristianismo, digamos, desde un punto de vista más esotérico? Los filadelfos es lo que dará pie, porque los filadelfos desaparecieron, al posterior rito egipcio y a la sociedad martinista. Digamos que son los orígenes de estas dos sociedades. El rito primitivo de los filadelfos se estableció en 1779 en Narbonne por el marqués de Chef-de-Vienne, y es en este rito que el rito primitivo y antiguo de Memphis, como bien decías, ¿no?, hacer remontar el origen de sus principios y la forma de su organización, ¿no? ¿Existe algún vínculo entre René-le-Château y la orden mística de los Rosacruces? Pues también, porque cuando hablamos de personajes, será el propio marqués de Chef-de-Vienne, el que acabas de mencionar, el que acabe comprando unos terrenos cerca de Rennes-le-Vain para buscar algo, ¿no? Qué casualidad que este hombre aparezca por allá, ¿no? Y segundo, tenemos a una cantante de ópera, Emma Calvé, que algunos afirman que más allá de la amistad que tenía con este cura, pudo ser su amante, ¿no? Bueno, esto quizá formase parte del mito, pero que esta señora perteneció a una sociedad Rosacruz que además tenía un nombre así como muy pintoresco, que decían que eran los hijos del Grial o algo parecido, ¿no? Esta sociedad Rosacruz está muy bien descrita en un libro de Patrice Chaplin, que es la nuera de Charlie Chaplin, que se llamó La ciudad de los secretos, y donde ella misma menciona que esta sociedad Rosacruz es la que estuvo detrás de la construcción de otra Torre Magdala, porque no hubo una, sino que hubo alguna otra más en la ciudad de Girona. En Girona, junto a la catedral, hubo una Torre Magdala que hacia los años 60 y tantos, el Ayuntamiento de Girona decidió derribar esa torre porque querían hacer una reforma de la muralla carolingia. Bueno, los estilos arquitectónicos eran muy distintos, ¿no? Y al final esa torre acabó derribada, pero tenemos fotografías, claro. ¿Qué antigüedad tenía esta torre? Esta torre es del siglo XIX, es de Joaquín Massagué, y resulta que el tal Joaquín Massagué pertenecía a la misma sociedad Rosacruz en la que estaba involucrada Emma Calvé, que era a su vez amiga de Berenguer Saunier. Así que teníamos dos torres gemelas, una en René-le-Château, otra en Girona. Pero bueno, no me extraña nada porque Girona es una ciudad que esconde secretitos, ¿no? Y te voy a comentar uno. Me llamó mucho la atención porque, bueno, de hecho, aquí ya se había hablado en este programa de este particular, de que tenemos estos retablos de María Magdalena esparcidos por toda Cataluña, pero es que es cierto que en la antesala de la creación, junto a lo que es la Catedral de Girona, pues habían unos retablos donde se veía precisamente a María Magdalena llegando al sur de Francia, embarazada, y bueno, donde le daban una calurosa bienvenida los reyes de Francia, ¿no? Al final acababan muriendo y el propio arcángel Gabriel cogía a María Magdalena y la venía a buscar personalmente y se la llevaba a la vera del Señor. Esto es lo que se veía representado en el último de los cuadros de la Catedral de Girona. Pues bien, examinando el interior de la catedral, descubrí que había más de 50 figuras de María Magdalena dentro de lo que es la Catedral de Girona. Y ya la última sorpresa fue que junto a la subida de la Catedral de Girona hay una escultura que dice algo así como: te damos las gracias por el hijo que tuviste. Esto lo dice en latín, pero es que la acabas mirando atentamente, la que debería ser la figura de la Virgen María, y ves que lleva el cabello rizado y que hay una pera junto a su mano.
Pues bien, la pera junto a su mano te acaba diciendo que aquella se trata de la Virgen de la Pera. Pues la pregunta sería, ¿cuántos hemos oído hablar de la Virgen de la Pera? Y ¿Sí? la respuesta sería, pues no la hay, en principio, ¿no? Pero tenemos unas peras que crecen en el sur de Francia, en la zona del Languedoc, donde supuestamente dicen que estuvo María Magdalena, y donde aparece una nobleza que es la familia Perellós, que dará nombre a un pueblecito que se llama Perillós. Pues bien, la familia Perellós, donde además uno de ellos fue el gran maestre de la Orden de Malta, tiene en su escudo 3 peras. Así que cuando Durero quería traspasar la censura de otros momentos de la historia, vemos que la Virgen de la Pera es pelirroja, lleva el pelo rizado y porta, como no, una pera en su mano. Quiero decir con todo esto, la Virgen de la Pera es ni más ni menos que María Magdalena. Pues bien, la Catedral de Girona tiene 50 Marías Magdalenas, una Virgen de la Pera que es María Magdalena en la subida a la catedral, una antigua torre que se llamaba la Torre de Magdala, ¿sí? Y una sierra que está junto a Torelló que se llama la Sierra de María Magdalena. Claro. Así que lo que acabas descubriendo es que Girona tiene mucha vinculación con María Magdalena. Bueno, hablando de María Magdalena y volviendo a René Le Chateau, Carlos, ¿cómo está representada en algunas de las estaciones del peculiar Vía Crucis que podemos contemplar en ese templo? ¿En alguna de esas estaciones se puede interpretar que Jesús pudo sobrevivir a la cruz? Esto es lo que se daba a entender, porque no coincidía con determinada hora, ¿no? Y además, en una de las últimas representaciones del Vía Crucis se ve por allá que aparece algo que se podría reconocer como el sillón del diablo, que es un antiguo puesto de caza, o al menos eso es lo que dicen, tampoco me coincide demasiado, ¿no? Que hay en un camino que lleva entre los pueblos de Rennes-les-Bains a Rennes-le-Château. Y claro, eso dará pie a que muchos piensen que aquella representación última del Vía Crucis de Rennes-le-Château lo que está intentando mostrar es que Jesús está enterrado en esta zona del Languedoc-Roussillon, ¿no? Ahora que sé bastante más del tema de Jesús, por supuesto no me lo creo. Esto lo quiero dejar muy claro, ¿no? Pero que bueno, que allá vas viendo en este Vía Crucis que acabas tú de mencionar, que sí, que es constante la alusión a María Magdalena como acompañante de Jesús, y que Jesús, pues bueno, parece que fallece y que precisamente el cura o alguien que trabaja para el cura quiere vincular de alguna manera Rennes-le-Château al mito de la muerte de Jesús. Si nos referimos, por ejemplo, a la estación número 14 del Vía Crucis, se representa la sepultura, ¿no?, de Jesús, entiendo yo. Ahí aparece la Magdalena que porta la cabeza descubierta. Se supone que llevan el cuerpo de Jesús, ¿no? Pero en este caso estarían violando el sábado judío, el día de descanso, ¿no? La Semana Santa comienza con la llegada de la primera luna llena, y la luna del llamado Viernes Santo está en esta estación del Vía Crucis en la posición correcta que podemos ver, ¿no?, allí in situ. Curiosamente, como bien dices en tu magnífico libro, Carlos, en el llamado cierre de trabajos del templo, expresión masónica usada para acabar una tenida, la luna se encuentra a medianoche, como se expresa también en esta estación número 14 de este Vía Crucis, ¿no? Algunos investigadores aluden a una silueta conocida como el llamado sillón del diablo que comentabas ahora, ¿no?, detrás del cuerpo descendido de Jesús. Ese mismo sillón del diablo que se encuentra en el antiguo camino de Rennes-les-Bains y Rennes-le-Château, ¿no? O sea que el fallecido se encuentra en esa ubicación. Entonces, como bien decías, entraba ahí la pregunta o la interrogación de si era posible que Jesús de Nazaret estuviera, o los restos, en Rennes-le-Château, ¿no? De ahí vendría esa suposición. Sí, es lo que han querido ver algunos en toda esta historia. Evidentemente, un Vía Crucis no deja de ser un camino iniciático, ¿no? Empieza con el oriente y acaba con el poniente, es decir, empieza con el sol y finaliza con la luna, ¿no? Lo mismo que en un templo masónico, en realidad. Se abren los trabajos con la luz y se cierra cuando ya no hay luz, ¿no? Cuando aparece la luna, el sol y la luna. Es lo que estamos viendo un poquito allá. Más allá de todo esto, decir o afirmar que simplemente por ver un Vía Crucis tendríamos la figura de Jesús allá enterrado, bueno, porque esto no tiene ningún tipo de parangón, ¿no? Además, tienes que entrar un poquito más dentro de lo que es la historia y la teología, y yo estoy muy de acuerdo a lo que dice el gran catedrático Antonio Piñero, ¿no? Yo creo que Jesús acabó en una fosa común. Ya sé que a alguno le va a sonar esto a una auténtica aberración, porque hay gente que intenta creer en la redención de los muertos y en la resurrección de Jesús al cabo de 3 días, pero bueno, lo normal es que después de una crucifixión como la que pasó el propio Jesús, los romanos arrojaran el cuerpo a lo que es
se hacía con estos reos, ¿no? A la fosa infamia, es decir, a una fosa común. No se entregaba el cuerpo a las familias hebreas, más que nada porque lo tenían prohibido los romanos. Entonces, esto es historia, lo demás ya es... José de Arimatea... Esto entra ya de... José de Arimatea, además, es un nombre que proviene del hebreo, ¿no? José de Arimatí, que significa José el sepulturero. Así que el nombre de Arimatea no habla de una zona concreta, que no existe, ¿no? No hay una Arimatea, para que nos entendamos. Viene de esa referencia a que se trataría del sepulturero, ¿no? De la persona que le dio entierro. Sin embargo, creo que ahora se han descubierto unas excavaciones, no sé si el equipo de National Geographic, que han descubierto la supuesta lápida de una tumba que dicen que perteneció a Jesús. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, pero esto es como, claro, a mí me dicen que en el Gólgota, ¿no? En aquel sitio donde tenemos aquellas 3 iglesias, está el cuerpo de Jesús. Y me lo tengo que creer porque lo dice la tradición. Bien, estamos hablando del Gólgota, es decir, de un sitio donde supuestamente pues no había una crucifixión, había muchas crucifixiones. Por tanto, ¿tú estás seguro de que realmente aquel es el cuerpo de Jesús o de cualquier otro reo? Porque si estamos hablando del lugar donde se crucificaba a la gente, vamos a ver, yo hablo siempre de ciencia, ¿no? Y de ciencia significaría que me tendrías que comparar el ADN de quien acabas de descubrir con el ADN del supuesto Jesús para saber que realmente es él, pero que no lo tenemos, por lo tanto, todo esto es fe nada más. Volviendo a René Le Chateau, esas sociedades secretas, bueno, hay que apuntar que hace unos años, estoy hablando yo de unos 6 o 7 años, nos viniste a presentar tus investigaciones acerca de la posible ubicación de la tumba de María Magdalena en la Provenza francesa, sí, ¿no? Sin embargo, en esta tu nueva obra apuntas que sus restos no se encontrarían en Francia, sino en Jerusalén, en la iglesia franciscana del Dominus Flevit. ¿Cómo has llegado a esta conclusión? Porque allí es que están todos. Es que en esta iglesia que no lo quieren dar mucho a conocer ante los medios de comunicación, ¿no? Allí tenemos Simón Bar Joná, Simón hijo de Joná, y junto a esta tumba de Simón Bar Joná se encontraría la de María de Magdala, junto a otras personas relevantes de los llamados evangelios. Es que esto es muy normal. Mira, te voy a comentar una cosa. Estamos hablando de israelitas, de hebreos. Para poder llegar hasta Dios, tú no puedes estar enterrado en ningún otro sitio que no sea campo consagrado a Yahvé. Es imposible. Si tú quieres, como un buen judío de la época, si tú quieres estar junto a tu Señor, tú por supuesto tienes que estar enterrado en tierra de Israel. No puedes ir a ningún otro lugar, ¿no? La historia de Simón Pedro también es moderna. No tenemos ninguna constancia de que en algún momento Pedro hubiera visitado Roma. No hay ni un solo documento fidedigno que nos hable de la presencia de Pedro. ¿Y la tumba que hay en el Vaticano de Pedro? Sí, es que resultó ser que hubieron unas ciertas excavaciones, no tengo los datos aquí delante, pero creo recordar que una arqueóloga, una doctora, dijo haber localizado que es católica, por cierto. Esto es muy interesante, porque para poder realizar ciertas investigaciones tú tienes que estar al margen de cualquier religión, porque entonces, vamos a ver, si yo soy un católico practicante que trabajo a las órdenes del Vaticano y hago una cierta investigación, pues voy a decirte lo que quieras escuchar, y lo que querían escuchar es que allá estaba enterrado el apóstol Pedro, ¿no? ¿Y en qué te basas? ¿En qué lo sabes? ¿Qué has encontrado realmente? ¿Unos huesos? ¿Y algo que diga allí Simón? Igual que tantos otros que se debían llamar exactamente igual que él, es intentar elucubrar o intentar más bien engañar a la gente, porque el Vaticano está instalado donde está, ¿no? En realidad el Vaticano está ocupando un antiguo cementerio etrusco. O sea que según esta teoría, estas investigaciones que tú has llevado a cabo, Carlos, la historia de que María Magdalena, tras la crucifixión de Jesús, pudo viajar a la Provenza francesa, quedaría refutada. Esto es del siglo XI y XII. No hay ningún documento antes del siglo XI o XII donde se diga que María Magdalena viajó a ninguna parte. Piensa también en un detalle, ¿no? Llega el año 1000 y se le dice a la gente que va a morir, que llega el fin del mundo, ¿eh? Y entonces se dice, bueno, tú me das tus cositas, tus poquitos bienes, tus riquezas, y yo te voy a salvar, porque yo soy la iglesia, ¿no? Y aquel día del 31 de diciembre del año 1000 estaban muchos refugiados en el interior de la iglesia, sollozando y pensando que llegaba al final de los tiempos. Y llegó el 1 de enero del año 1001 y no sucedió absolutamente nada, de modo que la gente perdió su fe. Así que hubo que volver a rescatarla. ¿Y cómo? Pues inventándose historias. Y aparecieron las famosas reliquias, apareció la sábana santa, apareció el cáliz, aparecieron maderos del patíbulo de Jesús, de todo llegó a aparecer, y como no podía ser también de otra manera, pues esto que me acabas de mencionar. Ya dijo Blaise Pascal, que era un filósofo físico y matemático francés del siglo XVII, no poseemos la verdad ni el bien nada más que en parte y mezclados con la falsedad y con el mal. O sea que, como diría aquel filósofo,
solo sé que no sé nada, ¿no? Que contra más sabes, más te vas dando cuenta de que todo lo que creías poquito a poquito va cayendo. A ver, enigmas a ver los hay, pero hay que ser muy cauteloso y bueno, y a medida que vas investigando, yo que me pude mover y además fui a Santa María de la Mer y tantos otros lugares relacionados con María Magdalena y visité tantas bibliotecas, bueno, pues acabé encontrando que los primeros documentos que hacen referencia a María Magdalena son del siglo XI, ¿no? Que es donde aparece esta leyenda provenzal, que antes de todo ello no había existido absolutamente nada, ¿no? Y eso pues te da pie a pensar cuándo aparece el mito, ¿no? El mito aparece en un punto muy concreto de la historia porque realmente hace falta, ¿no? Pero según tu teoría, María Magdalena existió y estaría enterrada en Jerusalén. Por supuesto, y que seguramente era esposa de Jesús, quizá fuera lo más probable. ¿Quién dice lo contrario? Y no voy a decir que no a todo esto que se ha venido diciendo en estos últimos tiempos, pero que no salió de allí y que muchos de los que creemos que se movieron por Europa nunca llegaron a Europa. Esto es, vamos, totalmente cierto, ¿no? El único que estuvo aquí en Europa fue Pablo, ¿no? Jesús siempre estuvo predicando en contra de los fariseos y resulta que Pablo es fariseo, ¿no? Y yo pensaba, si algún momento Jesús hubiera levantado la cabeza y hubiera visto que Pablo creó una religión donde él no vino a crear precisamente nada, seguro que le hubiera dado un espasmo. Pero ni José de Arimatea pasó por estas tierras, ni el propio Jacobo o Santiago, como le queramos llamar, ni María Magdalena, ni... Es curioso lo que dices porque hace unas semanas tuvimos como invitado a un doctor en teología que nos contó que la estructura del Vaticano, la estructura de la Iglesia Católica actual sigue las directrices de Pablo más que del propio Jesús, ¿no? Sí, o sea, sí, y nos estableció las diferencias sí. entre la humanidad que predicaba Jesús y quizá la humanidad o los postulados que dejó marcados Pablo y que siguió la Iglesia que hoy está en el Vaticano, ¿no? O sea que de alguna manera nos dijo, y eso que es doctor en teología, ¿verdad? La Iglesia en general, no la Iglesia del Vaticano, porque es que la Iglesia en general está siguiendo las directrices más de Pablo que del propio Jesús. Por supuesto, Pablo es el inventor del cristianismo. Es que Jesús no vino a crear ninguna religión. Jesús simplemente era un judío más de aquella época, rabino, si me quieres apurar, donde tenía una serie de seguidores, pero que en ningún momento quería establecer ninguna religión. Esto es una cosa de Pablo que le viene muy bien para transformar a esos gentiles en algo completamente nuevo y que después será adoptado por el Imperio Romano, que dará pie a que se pueda extender por el resto de la humanidad, ¿no? Y además lo hicieron muy bien, porque supieron competir contra otras religiones incipientes. Quiero decir que con ello, no sé, por darte un ejemplo, ¿no? Teníamos ahí tú sabes bien quién es Hermes Trismegisto, ¿no? Hermes Trismegisto no deja de ser ni más ni menos que Hermes, Mercurio y Tot, y el hermetismo apareció en el siglo II. Pues bien, un dios que es trino, es decir, Hermes Trismegisto, 3 veces grande Dios, pues ¿cómo puede competir con el cristianismo del siglo II? Entonces, a través de una interpolación que se llama la coma joánica, apareció la Santísima Trinidad, donde Jesús es Jesús, Hijo, Padre y una cosa nueva que hasta ese momento ni había existido, llamada el Espíritu Santo, y con eso se conforma la Trinidad para competir precisamente contra Hermes Trismegisto. De modo que lo han sabido hacer muy bien. Bueno, tuvimos también hace unas semanas, Carlos, un invitado que ha escrito un libro que se titula Año 303, Genial. Se inventa el cristianismo, que según él todo fue creado por Constantino en el año 303. Claro, Constantino era adorador del dios Mitra, que es el dios del sol, y Constantino fue el que hizo que cambiara el día del supuesto nacimiento de Jesús por ese Sol Invictus, ¿no? Que celebramos ahora en diciembre, ¿no? En principio se debería celebrar durante el solsticio de invierno, que sería el 21, pero está trasladado 4 días más allá, ¿no? Pero según él, todo está inventado. Todo, desde Jesús, los apóstoles... Todo, porque date cuenta del detalle, ¿no? Sunday, en inglés significa Día del Sol, lo llamamos ahora domingo, ¿no? Pues bien, esto es cosa del emperador Constantino. El emperador Constantino dijo, ¿cuándo lo celebráis vosotros, Galileos? Ellos dijeron, el Sabbat, como mandan las Escrituras. Mi emperador, pues ahora va a ser el domingo. ¿Por qué? Porque lo digo yo, que para eso soy el emperador. Y a partir de entonces los cristianos están celebrando el día dedicado al dios Sol, el dios Mitra. Pero si te vas a la Iglesia Católica, estarás viendo hostias consagradas con rayos de sol a su alrededor. De nuevo, esas cositas tan curiosas que interpone el emperador Constantino dentro de todo ese corta y pega que hace lo que hoy en día yo llamo la religión cristiana, ¿no? O sea que tú seguirías un poco esa línea. Sí, por supuesto. Yo siempre hablo de historia. La historia tiene un problema que es que constantemente roza con la fe, ¿no? Y hay gente pues que necesita creer en algo, necesita creer en dioses. En Occidente, pues el dios que tenemos no deja de ser el que estamos mencionando, pero hablo en todo momento de historia, y lo quiero dejar muy claro. En tu magnífico libro, Las sociedades secretas de René Le Chateau, nos hablas también de la misteriosa cripta que hay bajo la iglesia de René Le Chateau, ¿verdad? De las investigaciones que se han llevado a cabo. Nos hablas también
también de la sociedad Niebla, que es una sociedad a la que perteneció el propio Julio Verne, ¿no? ¿Qué relación tenía esta sociedad Niebla con René Le Chateau? Resulta que tenemos 3 curas que constantemente se están viendo, ¿no? Allá, el cura de Rennes-les-Bains, Costassa, y el cura de Rennes Le Chateau. Y uno de estos abades, en concreto el abad Gelis, en una noche se le localiza en su iglesia, se le encuentra tendido en el suelo, en una posición más bien propia de una momia, es decir, con los brazos entrecruzados, donde se ve que le han metido un hachazo. Y claro, lo que más te llama la atención es que junto a él aparece un papelito de fumar con la inscripción Viva Angelique. Cuando yo encontré una fotocopia archivada de este particular, observé que quizá no fuera Angelique, sino que pudiera aparecer una N con una especie de rayita en la parte de abajo, ¿no? Pues bien, da igual, llámesele Sociedad Angeline, Angelique. Ese es el sobrenombre de la llamada Sociedad Niebla a la que perteneció Julio Verne. Entonces, esta pista me llevó hasta un libro de Maurice Barrès que se llama La colina inspirada, y en este libro de La colina inspirada, que es una novela que aparece a comienzos del siglo XX, Maurice Barrès describe cómo 3 curas acaban recibiendo la visita de los Habsburgo, que precisamente en Rennes-le-Château, Berenguer Saunier también recibía visitas de uno de los Habsburgo, los que querían volver a gobernar en Francia y Europa, y estos Habsburgo, la novela de Maurice Barrès, le piden que en un pueblecito llamado Sion, casualmente, que está situado encima de una colina, con una descripción muy propia de Rennes-le-Château, localicen bajo una cripta algo que es muy importante para ellos, que les permitirá retornar al reinado de Francia. Carlos, ha sido un placer tenerte esta noche en Luces en la Oscuridad, y seguimos hablando, por favor. Gracias de nuevo por la invitación.